Muy bien. Shalom Alechem. Acabamos de pasar Parashat Pinehas, que es una parashá muy interesante. Es bastante larga, aunque es bastante repetitiva. Entonces, desde una perspectiva de lectura es bastante sencilla aprenderla. Y había un concepto que quería rescatar de la parashá de la semana que hemos mencionado previamente y que también es importante, especialmente en la educación de los niños, porque entre más cercana es una relación, más fácil es que yo sea afectado emocionalmente por esa relación, digámoslo así. A lo que me refiero es que existe en la parasha de la semana, vemos cómo Zimbri Ben Salú, que de hecho más bien eso pasó la semana anterior, en la parasha de Balak, al final de Parashat Balak, tenemos el caso de cómo este hombre toma a una mujer midianita y enfrente de toda la comunidad decide transgredir y todos se quedan paralizados. Se dice que, dice el Midrash, que Moshe Rabbeinu olvidó cuál es la ley de qué hacer en estos casos. Y el único que se acordó cuál es el correcto actuar en estos casos fue Pinehas, que como dato curioso, la pronunciación correcta es Pinehas, aunque casi no suena realmente esa E que viene después de la N en español, pero por leyes gramaticales, ahí tenemos una Sheba. Entonces, una Sheba que viene después de un Hirik Gadol, que es el puntito que está abajo de la P, con una Yod, ¿no? Entonces, eso es un Hirik Gadol y por lo tanto las reglas gramaticales nos indican que la Sheba sí va a sonar, ¿no? Como lo podrán ver en aquellos libros que sí te enseñan cuál es la pronunciación correcta. Entonces, la correcta pronunciación es Pinehas. Poco se ve, y si quieren aprender más estas leyes gramaticales, recuerden que hoy empieza la primera clase del curso de hebreo. La clase de hoy va a ser abierta para todo público, para que los que quieran puedan acceder a esa clase para que vean cómo va a ser cómo va a ser el curso de hebreo y después se puedan animar a acceder más a los que quieran el curso de hebreo, ¿no? Entonces hoy va a ser en la noche. Tengo pensado que sea como a las 7 de la noche, Bezrat Hashem. Entonces están todos invitados a unirse hoy a la primera clase que va a ser pública, a la primera clase del curso de la Shona Kodesh. Y donde en este curso al final vamos a terminar viendo bastante cómo son todas las leyes de gramática y por qué es que la palabra, el nombre de la parashá de la semana anterior es Pinehas y no Pinhas, ¿no? Entonces nada más como un pequeño dato curioso. Regresando al tópico de la parashá, entonces Pinehas fue el único que se acordó cuál era la alhaja correcta de qué hacer en estos casos, lo cual es una alhaja muy interesante porque generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona transgrede algo? Incluso que esta transgresión sea de acuerdo a la Torah pasible de pena de muerte, no vemos realmente ningún caso que llegue, que se le dé la pena de muerte al instante. Normalmente se tiene que llevar a esta persona a un tribunal. El tribunal tiene que dictaminar si es culpable basado en la evidencia que hay de los testimonios, de los testigos, etcétera. Sin embargo, en este caso vemos que Pinehas no tuvo nada de eso, no tuvo testigos, no tuvo nada, simplemente llegó e hizo lo que tenía que hacer. Y vemos cómo en la parasha de esta semana empieza hablando de cómo es que Hashem le da el Berit Shalom, un pacto de paz a Pinehas por la acción que hizo. Esta acción que a simple vista podría parecer una barbaridad, ¿no? Y realmente podría haber sido una barbaridad. La misma acción, esta acción de, si no fuera que la alajaba de acuerdo a esta posición, esta acción de agarrar y de tomar la ley por tus manos, normalmente sería pasible de muerte también por haber hecho tal cosa, porque no es así como uno tiene que actuar. Si alguien es pasible de muerte, tiene que dictaminarlo el Sanedrín, el Bet Din HaGadol, el Tribunal Supremo. Y por lo tanto, una persona que hiciera algo así normalmente sí sería algo peligroso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la acción que hizo Pinehas? ¿Por qué es que la acción fue al final una mitzvah en lugar de haber sido una completa averá, como podríamos haber pensado que sería normalmente? Y la respuesta de esto es que Pinehas no tenía ninguna
ninguna otra intención en mente, sino solamente hacer la voluntad de su creador y que el creador del universo fuera exaltado. Fue un celo hacia su creador. En otras palabras, no hubo ningún sentimiento que se mezcló con esta decisión fuera del celo de cumplir con la voluntad del creador. Repito esto, no hubo ningún sentimiento que se mezcló fuera del celo de cumplir con la voluntad de su creador. Y por eso él fue el único que no tuvo ese problema de olvidarse de la halajá, sino que él recordó correctamente cuál era la halajá porque estaba pensando correctamente. A todos nos ha pasado en una situación de crisis, en una situación de problemas, en una situación difícil, tendemos a hacer una de dos cosas, ¿no? A completamente nuestra mente se va en blanco. Nos quedamos petrificados, paralizados, no sabemos qué hacer, que nos quedamos un momento así sin saber qué hacer o reaccionamos de una manera enojada, de una manera fuerte, de una reacción emocional fuerte. Incluso puede ser que no estemos gritando, pero dentro de nosotros estamos hirviendo y furiosos. Hay personas que su naturaleza es ser muy tranquilos. Sin embargo, aunque no te griten, por dentro están furiosos, están hirviendo la sangre por dentro. Y entonces, eso es lo que ocurre cuando se presenta a nosotros una situación complicada y reaccionamos a esa situación. Entonces, eso fue lo que podríamos pensar le ocurrió a Moshe Rabbenu, ¿no? Que se petrificó. ¿Por qué? Porque entró en una situación en la cual estaba como que frente a una situación muy, muy complicada, que no supo cómo reaccionar y se petrificó. Esta es una opción. La otra opción, ¿cuál fue? La opción de Pinehas. Él respondió, él vio la situación, analizó lo que estaba pasando, recordó la información de lo que se tenía que hacer en esos casos y actuó basado en esa información que él sabía que tenía que realizar. Y no mezcló dentro de su decisión ninguna otra emoción. No había ninguna emoción hacia o en contra de Zimbri, quien fue la persona a quien mató. No había ningún sentimiento en contra de él. Al contrario, seguramente había una amistad o lo que sea, y él simplemente hizo lo que tenía que hacer por un celo al creador. Entonces, esto nos enseña una lección muy importante para nosotros y vamos a empezar a analizarlo basado en las tres secciones que tiene nuestra Neshama, las tres secciones básicas que tiene la Neshama, que es Nefesh, Ruach y Neshama, ¿correcto? Es como normalmente dentro de la Kabbalah se suelen dividir la Neshama. Deben saber, como dato curioso, que el Rambam no trae esta distinción entre los tres niveles. Sin embargo, la postura tradicional, la postura de la Kabbalah, es que sí, es que existe esta división, incluso en 5 se divide el alma, y las tres básicas son Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh es la parte más baja de nosotros, la parte relacionada a nuestro Kabed, al hígado. En el hígado es donde está la sangre, donde están los instintos, donde está aquello que es igual para nosotros como para cualquier otro animal, donde los animales, al igual que nosotros, tenemos instintos. Y esto se ve ejemplificado en esta parte más baja de nosotros, que es el Nefesh. La segunda parte que tenemos es el Ruach. El Ruach, que se dice que es el corazón, es el asiento de las emociones. Y el siguiente parte es como tal la Neshama, que se dice que la Neshama como está dentro del cerebro, dentro del intelecto. Aquí es donde descansa la Neshama. Entonces esos son nuestros tres niveles y las tres ubicaciones dentro del cuerpo. Y deben de saber que tenemos, también en el mismo cerebro, tenemos unas tres secciones también en la que se divide nuestro cerebro, que es la parte de abajo del tallo, donde termina el tallo y empieza el cerebro, que es lo que se le conoce como la amígdala. Después tenemos la parte central del cerebro y la corteza prefrontal, que es la parte más avanzada de acuerdo a la ciencia, digámoslo así, como lo definen, es la parte más avanzada de nuestra capacidad de cerebro. Lo que nos distingue de los animales es el desarrollo que tiene nuestra corteza prefrontal.
¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, tenemos de la parte de la Kabbalah, nuestro Neshama se divide en tres, Nefesh, Ruach y Neshama, que es básicamente el Nefesh, es la parte del alma, la parte de la Neshama, que está encargada de nuestros instintos, la que nos ayuda a poder respirar, la que nos ayuda a poder vivir, la que nos ayuda a poder controlar todas las partes de nuestro cuerpo instintivas, como respirar, comer, sentir, etc. Eso es nuestro Nefesh. Después está nuestro Ruach, el corazón, son las emociones. Y después está la Neshama, que es la parte intelectual, la parte del alma. Y tenemos, a su vez, en el cerebro, de acuerdo a lo que nos explica la neurociencia hoy en día, tenemos tres secciones también, lo que es la amígdala, que es la parte inicial que conecta entre el tallo al cerebro. Después está la parte central del cerebro y la corteza prefrontal, que como hemos explicado, la corteza prefrontal es lo que tenemos nosotros los seres humanos más avanzados que los animales. Y por lo tanto, este es el asiento del intelecto, digámoslo así. Lo que nos enseñan la ciencia moderna es que justo estas son las tres secciones que están encargadas, al igual que nuestras tres secciones que dijimos antes, del Nefesh, Ruach y Neshama, donde la amígdala está encargada de todas aquellas secciones de aquellas respuestas voluntarias de supervivencia. Cuando buscamos sobrevivir, lo que se activa es la amígdala y el cuerpo saca mucho cortisol, lo que es la hormona del estrés, lo cual la hormona del estrés no es negativa, simplemente tiene una función. ¿Cuál es la función de la hormona del estrés? Preparar nuestro cuerpo ante el peligro. Cuando tenemos un peligro inminente, nuestro cuerpo hace una de tres cosas. Puede paralizarse. Y han visto seguramente muchos animales que cuando los están persiguiendo de repente se quedan completamente quietos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es uno de sus mecanismos de defensa. Porque, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido gatos o tiene gatos, podrán ver cómo es que muchos gatos que están acostumbrados a comer en su casa, entonces nada más les gusta jugar con las lagartijas o cosas por el estilo, y entonces las persiguen hasta que se dejan de mover. Cuando se dejan de mover, ya dejan de ser divertidas y las dejan en paz, ¿no? Entonces muchas lagartijas logran sobrevivir a muchos gatos gracias a esta estrategia que tienen de quedarse completamente quieta. Entonces, esta es la estrategia una estrategia que nuestro cuerpo también sabe, conoce, y que es una de las estrategias que tiene para sobrevivir, es quedarse completamente inmóvil, completamente quieto. ¿Para qué? Para librarse de algunas amenazas. La otra opción, ¿cuál es? Es huir. Entonces tu cerebro, cuando se activa la amígdala, cuando tu cuerpo empieza a generar mucho cortisol, la hormona del estrés, entonces te preparas para tener más adrenalina y poder correr más rápido, ¿no? Entonces, cuando hay una situación que se te presenta y tienes que correr, entonces se activa toda esta parte del cerebro que te ayuda a correr más rápido. Después, también la otra opción es pelear, ¿no? También puede ser que la situación peligrosa que se te está presentando te obliga a pelear y por lo tanto te pones en actividad, todo se activa tu cortisol, se activa tu amígdala, se activa todo tu sistema de defensa y vamos a pelear, ¿no? Esta es la sección de la amígdala, lo que sería relacionado al nefesh, a nuestra parte más baja, a nuestros instintos, lo que nos hace reaccionar. Este es uno de los conceptos más importantes, de las palabras más importantes que tenemos que tener muy conscientes, que tenemos que estar constantemente de esta, que es la palabra reaccionar, que es lo que vamos a hablar ahorita, la diferencia entre reaccionar y responder. Lo hemos hablado antes y lo estamos trayendo ahorita relacionado a la parashá de la semana. Entonces, y lo estamos hablando un poquito más a nivel de neurociencia, que entiendan cómo funciona en su cerebro, en su cuerpo, y cómo funciona de acuerdo a los tres niveles del alma, que tenemos el nefesh, que es la parte animal, que es la parte más baja. Después tenemos la neshama, el ruach, que es la parte de las emociones. Entonces, la primera parte que se me puede activar cuando estoy en una situación de estrés es el nefesh, lo cual esta parte del nefesh, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a preparar para pelear, me va a preparar para huir o me va a paralizar. Entonces, en una situación de estrés, en una situación de verdadero peligro, esta hormona de la cortisol es muy útil. Me sirve mucho porque me ayuda a poder escapar, me ayuda a poder pelear con más agilidad, etc. Sin embargo, la siguiente etapa que tenemos es la parte de las emociones. Obviamente, cuando estamos en una situación de peligro inminente de sobrevivir, nuestras emociones no entran ahí. Simplemente la única emoción que tenemos es miedo, estrés, etc. Y no tenemos cabida para otras emociones. Después, la siguiente etapa que tenemos es el intelecto, la capacidad de razonar.
Obviamente que en una situación también de peligro eminente, si nos ponemos a razonar las cosas, tal vez no sobrevivimos, ¿no? Entonces, por eso se activa nuestro cuerpo, cuando se activa, cuando uno de las tres secciones está activado, los otros se inhiben. En otras palabras, cuando la amígdala está en modo sobrevivir, entonces todas las otras secciones del cerebro se van a inhibir, van a dejar de funcionar de la misma manera. Y por lo tanto voy a dejar de pensar tan racionalmente y voy a simplemente buscar sobrevivir, actuar de manera rápida. Esto es cuando yo estoy con la amígdala. Cuando yo estoy también, lo mismo pasa. Cuando yo voy a la corteza prefrontal, a la neshama, a la parte más elevada de mí, al intelecto, entonces yo tengo la capacidad de juzgar las cosas por cómo están enfrente de mí. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra sociedad actual? Seguramente podrán estar de acuerdo que hoy en día no tenemos muchas razones reales para que nuestra amígdala se active, para que nuestro sistema de defensa se active. Hoy en día no tenemos muchas guerras, gracias a Dios. No tenemos tanta violencia, a pesar de que hoy en día pareciera que son generaciones tremendamente violentas. Si ustedes ven las estadísticas, vivimos una de las generaciones menos violentas que han existido en la historia. La diferencia es que hoy nos enteramos de todo lo que pasa allá afuera. Por eso es que sentimos que es una generación más violenta que las generaciones anteriores. Pero realmente el robo de niños, la violencia contra las personas, etcétera, ha disminuido considerablemente. La diferencia es que hoy en día somos más inseguros y pensamos que estamos en una generación más peligrosa, pero no es así. Entonces, el problema que tenemos entonces, ¿cuál es? Es que se está activando una parte de nuestro cerebro que está diseñada para qué, para pelear, para huir para frenarnos, que no tendría que activarse ante las situaciones en las cuales nos enfrentamos, porque ¿qué situaciones nos enfrentamos hoy en día? Nos enfrentamos a que a lo mejor un coche se nos metió enfrente de nosotros de una manera muy negativa, nos enfocamos a que una persona nos gritó, nos enfrentamos a que no tenemos a tiempo las tareas que tenemos que entregar, etcétera. Esas son las cosas que nos enfrentamos hoy en día, que no es realmente una razón para que se active nuestro sistema de alerta, nuestro sistema de defensa. ¿Correcto? Hasta aquí me van siguiendo lo que vamos diciendo. Para hacer un pequeño resumen de esta sección es simplemente entender este concepto, decir, sepan que tenemos una sección en nuestro cerebro que es relacionada a nuestro nefesh, relacionada a nuestro hígado, a nuestros instintos, que cuando se activa esta parte nos busca que sobrevivamos. Entonces, hoy en día no tenemos tantas situaciones en las que tengamos que sobrevivir. Hoy en día tenemos la capacidad de vivir mucho más tranquilos que muchas generaciones anteriores. Y por lo tanto, tendríamos que estar viviendo, en teoría, más tiempo en nuestra neshama, en nuestra corteza prefrontal, en nuestra parte más elevada de nuestra mente, en la capacidad de estar tranquilos, de analizar, de pensar, o en otras palabras, de responder. ¿Cuál fue la diferencia entre Moshe Rabbeinu y Pinehas, por la cual Pinehas tuvo una recompensa tan grande por una acción que pareciera una barbarie? La razón es porque Pinehas tuvo la capacidad de responder a la situación que estaba pasando frente a él, de analizarla de manera intelectual, de pensar en qué es lo que estaba pensando, de no dejar que sus emociones intervinieran en sus decisiones. Esto fue lo que lo permitió a Pinehas tomar una acción que parecería ser una barbarie, pero que realmente el creador del universo alabó y le recompensó por la acción que hizo. Y esto es muy, muy importante, especialmente a lo mejor en nuestras familias y en nuestra educación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque entre más cercanas son nuestras relaciones, más nos vemos en la confianza de reaccionar y no de responder. Y seguramente todos los que tienen hijos o han convivido con niños muy cercanos han podido ver esa experiencia de cómo es que los niños cuando están con sus papás se portan peor que cuando están con cualquier otra persona, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? Muy simple, porque contigo tienen la confianza de hacerlo. Contigo tienen la confianza de ser su verdadero ser y no sentirse juzgados. En los adultos sucede algo similar. En los adultos nos vamos revelando conforme obtenemos la confianza y por lo tanto nos da menos miedo ser quien somos realmente. Y muchas veces ese que somos realmente es una respuesta, no podríamos decir que es nuestra realidad, pero es la respuesta que hemos acostumbrado a tener. Es muy fácil ser pacientes cuando no estamos casados y mucho más fácil cuando no tenemos hijos, ¿no?
Sin embargo, cualquier persona que es muy, muy paciente, le invitaría a que me vuelva a decir lo mismo después de estar casado con varios hijos, ¿no? Porque la paciencia solo se mide cuando realmente se pone a prueba. Y cuando estamos solteros y en casa es muy fácil tener paciencia. Cuando es difícil tener paciencia, justo cuando te ponen a prueba. Y esta es la situación en la que los papás nos enfrentamos todos los días. La diferencia entre responder y reaccionar. Entre responder, que significa, es agarrar la parte más razonable de mí, mi neshama, identificarme con mi ser, con mi verdadero yo, aquella esencia divina la que yo soy y que tiene la capacidad de tener paciencia infinita como el Creador tiene paciencia infinita de nosotros. Esa capacidad de tener el intelecto y no reaccionar con las emociones, eso es lo que tendríamos que estar practicando todos los días con nuestros hijos o con nuestros alumnos. Y no ir a esa parte de responder, de reaccionar, de sentirme que estoy en peligro y por lo tanto, por reaccionar. Y también los invito a considerarlo en sus vidas diarias, en las interacciones que tienen en la comunidad en la que están, lo cual también es otro reto, ¿no? Estar en una comunidad, y más, puedo decir, una comunidad de Gerim, puede ser que estoy equivocado, pero muchas veces estar en una comunidad de Gerim, una comunidad de gente que se ha convertido, es muy, muy retante. ¿Por qué? Porque como lo he dicho antes, muchas veces somos personas que tenemos bastantes retos en la vida, digámoslo así, tenemos bastantes traumas. Venimos con un bagaje emocional muy, muy fuerte. Y por lo tanto, este bagaje emocional que llevamos, pues empieza a ver cuando estamos interactuando constantemente en comunidad. Y algo que lo podrán ver muy seguido es como hay personas que les dices algo normal. Tú llegaste, les dijiste una cosa y esas personas lo tomaron a mal. Esas personas reaccionan a tus palabras, aunque tus palabras no tenían ninguna mala intención. ¿Y por qué pasa esto? Es porque esta persona está en modo sobrevivir. No está viviendo, está sobreviviendo. Y está normalmente siempre activada en la amígdala. Se quedó en la amígdala. Está en sobrevivir, sobrevivir. ¿Por qué? Por algún evento en su niñez, por algún evento en su adultez, por alguna vida complicada en la cual ha tenido, etcétera, por lo que sea. Pero está en modo sobrevivir. Y puede ser que algunos de nosotros, o muchos de nosotros, o todos nosotros, estemos a lo mejor en este método. Y a lo mejor cuando la gente se acerca a hablarnos, nosotros inmediatamente reaccionamos en lugar de responder. E inmediatamente pensamos que nos están atacando. Y una de las raíces de todo esto, creo que lo hemos mencionado en una clase anterior, si no lo mencionamos vale la pena mencionarlo, y si ya lo mencionamos vale la pena repetirlo, que es algo que escuché en un libro muy muy bueno, que es muy bonito, que se llama, aunque es muy técnico, pero si a alguien le gusta leer cosas medio técnicas, se lo recomiendo mucho, que es de Nazaret Castellanos, que se llama El puente donde las mariposas habitan. El título no te dice realmente nada si no tienes un lenguaje técnico ya de por sí, porque ella es una mujer que también les invito a escuchar en YouTube sus pláticas. Muy, muy impresionante lo que sabe y cómo lo trae a la realidad, digámoslo así. Y Nazaret Castellanos en este libro justo trae se me fue la idea que iba a decir de este libro. Bueno, antes voy a decirles lo que significa el título. El título, El puente donde habitan las mariposas, se refiere como que a las neuronas realmente. Entonces ya le estoy diciendo un poco el final del libro, pero sí, tiene mucho que ver con cómo es la neurociencia que existe detrás de la meditación y detrás de todas las habilidades emocionales. Es como que del libro se trata de eso. Y vamos a regresarnos un poquito a ver si me acuerdo de lo que es lo que iba a decirles de este libro. Em, ya, muy bien. El concepto de que, ¿por qué es que a veces nosotros o algunas personas reaccionamos de manera agresiva a una comunicación normal, a una comunicación que no es agresiva? Lo que ella dice es que esto se debe a que no reconocemos algo que no tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Si no tenemos bondad dentro de nosotros mismos, no la vamos a reconocer cuando venga de otros y vamos a sospechar de esta bondad. Como yo mismo no me hablo con bondad, como yo mismo no me trato con compasión, cuando alguien viene con compasión, con bondad a hablarme, voy a sospechar de esa persona. No podemos ver algo en otros que no tenemos en nosotros mismos. Por eso la mitzvah de Be'ahavta, Lereaja, Kamoja, la mitzvah de amarás a tu prójimo, no es solamente amarás a tu prójimo, sino es Kamoja, como a ti mismo. Y esta es parte esencial de la Torá. Y una persona que nunca
ha recibido amor, que nunca, si nunca recibimos amor en nuestra infancia, no sabemos lo que es ni siquiera, y por lo tanto nunca vamos a poder darlo. Hay papás que dicen, yo puedo amar mucho a mis hijos aunque no me ame a mí mismo. No es cierto. Es mentira. Tú puedes dar, sacrificar mucho por ellos, que incluso mucho de ese sacrificio puede ser dañino para tus niños. Veo todos los días estos casos de papás que buscan lo mejor de sus hijos sin darse cuenta que lo que están haciendo es creando personas inútiles que cuando ellos ya no estén van a sufrir mucho más de lo que podrían haber sufrido cuando yo estoy ahí y viendo un sufrimiento controlado y medido. Por ejemplo, conozco casos de chicos de 30, 35 años que viven con sus papás y que no tienen la capacidad de tener un trabajo. Hubo un chico de estos que yo le conseguí un trabajo, literalmente cargando paquetes de Mercado Libre del lugar donde se tenían de donde se producían, al llevarlos al carro, del carro llevarlos a la agencia de Mercado Libre, y eso era todo el trabajo. Duró una semana este chico. ¿Por qué duró una semana este chico? Pues porque él tiene todo en su casa. Sabe que él no va a sufrir. No importa que él no trabaje, no importa que él no dé ingresos, porque su familia lo va a mantener y nunca le van a decir nada, nunca van a hacer nada, va a tener todo lo que necesita, si necesita dinero le van a dar. Entonces, ¿por qué esforzarse? Entonces, esta bondad de su familia, de darle todo lo que quiere a este niño, es uno de los peores castigos, es uno de los peores tratos que le podría dar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este chico, cuando ya no estén sus familiares, ¿qué va a hacer? Estar en la calle. O sea, entonces la bondad puede ser negativa también cuando es una bondad excesiva, cuando no existe geburá, cuando no existen límites. Ahí es donde tenemos el tiferet, la belleza. La belleza existe cuando tenemos el hesed, la bondad, mezclada con geburá, con límites, con disciplina. Eh, entonces, regresando al punto que estábamos diciendo, tenemos que buscar en nosotros mismos esta capacidad que tenemos de responder en lugar de reaccionar. Poder primero ser conscientes. ¿Y cómo podemos ser conscientes de si estamos respondiendo o reaccionando? Uno, en nuestras relaciones que tenemos constantemente. Con los niños es muy fácil, ¿no? Porque con los niños es cuando más reaccionamos de la peor manera muchas veces. Entonces, ¿cómo estoy respondiendo a los niños? ¿O cómo estoy reaccionando ante los niños? Estoy enojándome, estoy furioso, no puedo pensar más y me ofendo y ya estoy con una perspectiva de querer dañar, de querer pegar, de querer gritar. Entonces estoy reaccionando y por lo tanto hay algo que tengo que trabajar internamente. O, por ejemplo, cuando estoy en una comunidad, cuando estoy con personas, con otras personas, y estas otras personas, normalmente cuando me hablan, cuando toca interactuar, ya empiezo a sentir un sentimiento de estrés, un sentimiento de, ay, tengo que ir para allá, me duele algo en el pecho, me siento incómodo, si hay algo así, entonces uno puede decir, no, bueno, tengo que alejarme de personas negativas. Sí, también, no digo que no, pero cuando una persona logra llegar a un estado correcto, va a llegar de trabajo interno, puede estar con esas personas súper complicadas y aún así poder sentirse bien consigo mismo. El sentimiento interno y solamente cuando ya llego a ese punto de sentirme bien conmigo mismo, a pesar de estar con esas personas que antes me hacían sentir mal, es cuando puedo decir, ¿sabes qué? Creo que esto no es positivo para mí. Estar interactuando con esas personas, entonces lo saludable va a ser ir solo después de que tengo la capacidad de aceptarlos, de tener compasión por ellos, de amarlos incluso, porque puedo amar a alguien y decidir, ¿sabes qué? Lo sano es que estemos de lejitos, pero lo amo de lejos, pero que no quiero que nos peleemos, porque sé que cuando siempre estamos juntos nos peleamos. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a poner una distancia sana para la relación, justo en favor a la relación. Pero eso tiene que venir desde un punto de salud mía, desde un salud de bienestar correcto. Eh, entonces, veamos nuestras relaciones, veamos nuestras interacciones que tenemos con, primero, las personas más cercanas a nosotros, y segundo, con las personas de nuestro segundo círculo, nuestra comunidad. Y veamos cómo reaccionamos ante esas personas, si reaccionamos o respondemos. Cómo está nuestro sentimiento, nuestra amígdala, nuestro cortisol, se siente estrés, se siente dolor en el pecho, se siente dolor en los hombros cuando voy a hablar con tal o cual persona. Entonces tengo que trabajar algo tengo que trabajar para que cuando hable con esa persona pueda hablar con compasión, con cariño, sin conflictos.
Y eso puede implicar quitar ciertos temas de la mesa, ¿no? 100%. La idea es poder llegar a ese punto donde yo estoy bien hablando con cualquier persona. Em, entonces, volviendo al punto de el inicio con que empezamos, la parasha de la semana, entonces Pinahas tuvo la capacidad de responder. Por eso, en lugar de cometer un gran pecado, como pudo haber sido de otra manera, cometió una gran mitzvah, hizo lo que tenía que hacerse. Que ni a Moshe Rabbenu pudo acordarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor Moshe Rabbenu entró en ese punto de estrés, donde el cortisol produce que nos olvidemos de qué es lo que tenemos que hacer, de que nos paralicemos. Entonces Pinehas pudo pensar, pudo analizar, pudo ver la situación y salir adelante y hacer lo que era necesario, sin meter ninguna emoción, sin sentir ningún odio, sin sentir ningún resentimiento hacia la persona. Simplemente hacer lo que se tiene que hacer porque Hashem así lo dijo. Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, cuando vemos algo malo que está pasando en nuestra comunidad. Muchas veces el problema es callar, pero muchas veces el problema es que para hablar primero yo tengo que actuar como Zimbri, digo, perdón, como Pinehas, al contrario. Tengo que actuar como Pinehas y decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto que están haciendo es malo, pero yo los amo a esas personas que están haciendo esto malo. Y como yo los amo, por eso quiero que se haga la voluntad de mi creador, que es que no se haga esto malo. Y entonces con todo el amor y con toda la compasión que me tengo a mí mismo y que le tengo a ellos, voy y hablo con ellos. Y solamente eso puede funcionar cuando viene desde la amistad, cuando viene desde el amor. Todos hemos experimentado cómo es que de repente entre los amigos se dicen las cosas. Así como que, oye, que sí, que, ¿cómo fue que hiciste esto? ¿Por qué? Porque entre amigos es fácil. Pero si yo no lo siento que es mi amigo, si yo no siento ese amor hacia esa persona, entonces puede ser que mi reprensión, vamos a llamarlo así, esté motivada por propósitos que no son correctos, que no son los correctos, por motivaciones que no son las correctas. Y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es analizar mis motivaciones y mi sentimiento que tengo hacia ellos. Si mi sentimiento es un sentimiento de amor y que se expresa en mi plática diaria con esas personas, que se expresa en la confianza que tengo de hablarles de otras cosas, también lo va a expresar en la confianza que tengo de decirles, ¿sabes qué? Oye, creo que esto que estás haciendo parece que no es lo correcto. Y puede ser que la persona ya te explique por qué lo está haciendo, no sé, pero tiene que venir desde el amor, no del juicio, sino de la compasión. Cualquier cosa que queramos hacer o ayudar a otras personas tiene que venir siempre desde esta perspectiva de compasión, de amor, de un sentimiento primero por mí mismo y después por mi prójimo y que se ve expresado en la interacción que yo tengo con ellos en el día a día y no solamente ahorita en el momento de la reprensión, vamos a llamarlo así. Sí, adelante, Rachel. More, gracias. Referente al caso que ponía del ejemplo del chico, por ejemplo, ahí no sé si incluso los padres tengan como que esa necesidad de haber hecho eso por no querer estar solos o no sé. Ahí en esa situación, por ejemplo, el chico, ¿qué más podría hacer si su medio ya está pues completamente viciado, pero al mismo tiempo son sus papás, que son figuras tan importantes? Ahí, por ejemplo, ¿qué podría hacer? Y dos, también tenía yo la pregunta de que si Jaya y Ejida también están ligados a algún órgano. Esas serían mis dos preguntas. Ok, Gracias. la primera, entonces, ¿cuál sería el caso? El caso en cuestión, otra vez, perdón. Sí, que por ejemplo en el caso, en el ejemplo que ponía del chico de 35 años que no estaba siendo independiente, ahí él cómo se puede liberar si pues creció en un medio nocivo donde los papás lo acapararon de esa forma, él necesita una independencia, pero al mismo tiempo pues son sus papás, ¿no? Que son figuras tan importantes y se les debe tanto respeto. Ahí, por ejemplo, él qué podría hacer, porque pues por lo que comenta ya está en un medio, en un momento muy como anulado, ¿no? Entonces él, por ejemplo, no está a lo mejor ni consciente del problema que tiene, ¿no? Porque no está como que actuando ahí él qué podría hacer, sobre todo por los papás, que son figuras tan importantes. De hecho, uno de los problemas con el Gesed excesivo es que se vuelve, o sea, es como, cuentan del Havetz Haim, que, que una persona le dijo al Havetz Haim, ¿sabes qué? Tal persona está hablando mal de ti, ¿no? Y el Havetz Haim dijo, qué raro, no me acuerdo haber hecho nada bueno por esa persona, ¿no? ¿A qué va esto? A que realmente cuando a veces tenemos una carga emocional de haber recibido algo, reaccionamos de una manera incluso agresiva hacia la persona, pero ¿cuál es la razón de esa agresividad con la que reaccionamos a la persona para poder romper esa barrera que tenemos de que nos está ligando a esa persona y que no sabemos romperla de manera positiva, que sería literalmente ir, dar las gracias y devolver el favor?
eso sería una manera de poder quitarme yo esa barrera que tengo, que me ata hacia la otra persona. O simplemente aceptar y decir, así él está dando, así como yo puedo dar también. Y si puedo yo darle a él, lo voy a hacer. Y si no, voy a darle a otra persona. Y así me puedo quitar esa barrera, pero hay gente que no sabe lidiar con esa barrera emocional del estar de depender de otra persona y entonces actúa con agresividad y justo es lo que pasa muchas veces o la mayoría de los casos con estas personas que reciben todos sus padres y nunca, y justo no solamente no lo van a ver con agradecimiento, sino por el contrario, va a haber resentimiento hacia ellos sin entender ni siquiera de dónde viene ese resentimiento. Los papás podrían decir, se les ha dado todo y se actúa de esa manera, justo porque les ha dado todo, actúa de esa manera. Es lo que a veces no entendemos, es justo tu bondad excesiva lo que lo causó sentir este rechazo hacia ti para buscar romper eso que tiene, pero que tampoco puede romper porque depende de ti completamente. Y por lo tanto es un ciclo vicioso completamente. Y de hecho, por eso muchas veces vemos que las peores familias son los que más se quedan juntos al final. ¿A qué me refiero? Yo conozco varios casos de estos donde los papás y los hijos no se aguantan lo más mínimo, pero no pueden vivir sin uno sin el otro. No pueden estar uno sin el otro, necesitan uno con el otro estar constantemente, aunque sea una relación muy, muy tóxica, aún así tienen que estar uno con el otro y es algo muy, muy común de observar. Entonces, y bueno, ¿qué tendría que hacer? La verdad tendría que despertar. O sea, es algo muy complicado. Yo no sé qué tendría que hacer, cómo lo haría, pero pues a final de cuentas, o sea, él tiene que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo necesito ser una persona independiente nuevamente, que es lo que hemos hablado de la independencia, la importancia de la independencia. Y bueno, cabe aclarar incluso que esta familia no tiene papá, o sea, solamente es la mamá. Y esto es mucho la razón por la que esto pasa, porque la mamá es la pura bondad. Generalmente la mamá no sabe poner límites y es el papá el que tiene que venir a la relación para poner esos límites que la mamá no sabe o no puede poner por su misma naturaleza, que es dar y dar y dar todo, porque lo ha dado todo desde el nacimiento, desde antes del nacimiento. Y entonces viene el papá muchas veces a poner esos límites. Y muchas veces la mamá no sabe poner esos límites, los pone donde no tiene que ser, etcétera. Por algo está la familia puesta de esta manera y justo esta familia no tiene eso, entonces él tiene que llegar a algún punto donde él tiene que llegar a ser esa figura paterna que él no tuvo y tener y convertirse en eso. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, a fin de cuentas, ¿qué le recomendaría a la mamá cuando lo hice en su momento? Es deje o sea, que sufra. No sé por qué Hashem creó el mundo de esta manera, pero cuando sufrimos crecemos. Y yo creo que todos aquí, para llegar a nuestra independencia, o no sé si todos, pero la mayoría, yo seguramente sí lo hice, para llegar a nuestra independencia tuvimos que sufrir, tuvimos que verla difícil, tuvimos que ver de dónde conseguimos, tuvimos que ver cómo trabajar, etcétera. Y eso es algo que no sé por qué Hashem lo creó así, pero así lo creó, de que justo eso es lo que nos permite crecer, lo que nos permite ser personas que podemos mantener una familia, que podemos ser los dueños de nuestra casa, ¿no? Y que eso lo tendríamos que estar practicando en donde estamos, en nuestro círculo chiquito de la familia. Ahí tendremos que ir practicando ese batallar, ese buscar generar ingresos para cuando ya seamos independientes, ya tengamos la posibilidad de ser independientes realmente, ¿no? Bueno, eso es por un lado la primera pregunta. Y la segunda pregunta de Hayá y Yehida, yo no podría decir que tengo las respuestas actualmente. Sí, conozco muy poquito del tema como para poder decirte. Tengo información, pero prefiero mejor cuando ya lo tenga más claro poder hablarlo en otro momento. Gracias, More. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de continuar? Muy bien. Entonces, regresando al punto, entonces, para resumir este punto y regresar a lo que hablamos de la clase anterior, tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder llegar al punto, primero ser conscientes de cuál es nuestra postura normal. Normalmente, ¿cuál es nuestra postura? ¿Reaccionamos o respondemos? Y obviamente va a depender también del contexto. ¿En qué contexto respondo y en qué contexto reacciono? ¿Y por qué? Es lo que tengo que primero hacer una búsqueda intelectual, perdón, una búsqueda emocional, una búsqueda real de buscar y decir, a ver, ¿en qué momento reacciono, en qué momento respondo?
Y todo trabajo personal es eso, es un trabajo, es una abodá. La información no cambia necesariamente a la gente, la información no cambia a la gente por sí misma. La información tiene que llevar a una acción y esa acción es la que va a cambiar a la persona. Entonces, lo que sea que veamos aquí puede ser muy bonito, pero si se quedan muy bonitos, se va a quedar ahí. Lo que tendríamos que hacer es realmente hacer un trabajo personal y dedicar tiempo, obviamente, a esto. Y dedicar tiempos a sentarnos con nosotros mismos y hacer una lista en el día, en qué momento reaccioné, en qué momentos respondí. Y en el momento que reaccioné, ¿con quién fue? ¿Por qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y empezar a hacer preguntas, empezar a realmente sentir y decir, a ver, ¿qué es aquello que me causa reaccionar en este momento? Y no tenemos que buscar la respuesta, solo tenemos que hacer la pregunta. Muchas veces nuestro ser interior nos responde por sí mismo. Y eso es algo que también un ejercicio que pueden intentar hacer. Hablar con ustedes mismos, sin que responda su intelecto, haciendo preguntas a las partes que tenemos dentro de nosotros, hacer las preguntas y esperar las respuestas. No pensar las respuestas, esperar las respuestas, escuchar nuestras voces interiores, que tenemos muchas dentro de nosotros. Muchas de ellas son las que causan todos nuestros problemas que tenemos, que en su momento no era por problemas. Después vamos a hablar de ese tema, pero no me quiero meter mucho en esto. Pero también hagan el ejercicio de estar un tiempo a solas, meditando. Es muy importante la meditación en todas las áreas de la Torá. Desde lo más básico para entender, comprender quién es el creador, para poder llegar al creador, hasta lo más elevado de la Kabbalah, todo empieza a través de la meditación, de la soledad, de la introspección, del trabajo interior, todo empieza por ahí. Y dedicar tiempos todos los días a poder tener tiempos para nosotros, que eso es otro punto, ¿no? Dijimos, ¿cuál es la parte de nuestro cerebro que nos permite realmente ser pacientes, que nos permite escuchar, que nos permite responder? Esa es la parte de nuestra corteza prefrontal. Y deben saber que el simple hecho de mantenerme durante 6 minutos siendo consciente de mi respiración, en otras palabras, meditando. ¿Qué significa ser consciente de mi respiración? Significa tratar de liberar mi mente de cualquier otro pensamiento. Nuestra mente actúa de manera automática con pensamientos de todo tipo. Nuestra mente actúa es como una televisión que está prendida y que no podemos apagar por lo general, sino que siempre está ahí, está ahí, está ahí prendida. Y justo la idea de la meditación no es necesariamente apagarla, sino simplemente es ya no verla. No voltees a ver la televisión. Concéntrate en tu cuerpo. Nuestro cuerpo está presente todo momento. Nuestro cuerpo vive solamente en el presente. Nuestra mente normalmente no. Normalmente está preocupada por lo que va a pasar en el futuro o ocupada con lo que ya pasó en el pasado. Entonces tenemos que poder buscar esos espacios donde la mente no está ocupada ni en el futuro ni en el pasado, sino que está en el presente. Y es solo porque solamente podemos vivir en el presente. Y cuando estamos viviendo en el presente podemos realmente ser conscientes. Entonces, todo desarrollo emocional tiene que venir precedido de una conciencia, de una conciencia del presente, por un lado, y de una integración emocional por otro lado. Entonces, primer punto es conciencia del presente, estar en el presente. ¿Cómo logro estar en el presente? A través de la meditación. La tefilá no es meditación necesariamente. La tefilá tendría que ser un resultado de la meditación. Primero yo medito, puede ser un tipo de meditación la tefilá, concentrada en palabras específicas, sí, pero tendría que haber una meditación previa buscando liberar mi mente del ruido del cual nuevamente estoy metido. Y nuevamente no es que lo voy a apagar, es que simplemente voy a dejar de ver la televisión, me voy a voltear hacia otro lado y me voy a concentrar en mi respiración, por ejemplo, en los sonidos que escucho alrededor. Voy a estar buscando durante 5 minutos, estar concentrado en otra cosa fuera de lo que de las voces que hay adentro de mí. También Nazaret Castellanos, en este libro que les recomendé, también dice que es lo que nos muestran hoy en día los estudios, es que la corteza prefrontal de las personas que meditan crece, literalmente crece, se desarrolla más cuando la persona hace este ejercicio tan sencillo como dedicarme a mi respiración durante 6 minutos al día.
solamente ese ejercicio que parece banal me permite incrementar, desarrollar la corteza prefrontal, que es justo la parte de nuestro cerebro que nos permite actuar de manera tranquila, que nos permite responder en lugar de reaccionar. No, no sé si o me estás aclarando que disminuye también la amígdala. Sí, es que yo una vez escuchaba a un neurofisiólogo que hablaba que, por ejemplo, la amígdala crece en personas que crecen en medios muy violentos. Ok, claro. Entonces, por medio de la meditación va regresando al tamaño que debería de tener. Ok, claro, entiendo. Muy bien, excelente, sí. Entonces, disminuyes la parte que te causa realmente el estrés y aumentas la parte que te permite estar en calma. El simple hecho de respirar y de ser consciente de tu respiración y de meditar, esto ya te permite ser consciente. La tefilá puede ser una meditación, que yo les diría que para la mayoría de las personas no lo es. La mayoría de las personas simplemente es una lectura rutinaria de palabras que están enfrente de mí, lo cual obviamente no es el propósito de la tefilá. La tefilá está dicha en nuestras fuentes como Avodat Shebalev, de donde aprendemos la mitzvah de rezar. La aprendemos del pasú que dice "Uloabdo bechol levabeja", y lo servirás a Hashem con todo tu corazón. De ahí servimos, de ahí aprendemos la mitzvah de la tefilá. ¿Qué significa? Que es servir a Hashem con tu corazón. Que lev, la palabra en hebreo lev, puede ser pensamiento o corazón. Muchas veces se refiere también del pensamiento. Entonces, tienes que servir a Hashem con todos tus pensamientos, con todas tus emociones, con todos tus instintos. Tienes que servir a Hashem. Entonces, la definición de tefilá es estar concentrado en lo que estoy diciendo. O sea, la definición. Entonces, si murmuré palabras vacías y mi mente estuvo pensando en las cuentas que tengo que pagar, no necesariamente hice tefilá. Puede ser que de la parte de los jamim, lo que nos dijeron los jamim, de que hay que hacer tefilá, del seguido, lo cumplimos, pero la parte esencial, que era el propósito de todo esto, se quedó atrás. Por eso es muy importante concentrarnos en lo que decimos, pero no solamente concentrarnos en lo que decimos, sino poder realmente conectar nuestra mente con nuestro corazón, con el creador del universo. ¿A través de qué? A través de vaciar nuestra mente o simplemente no enfocarnos en los pensamientos que vienen y enfocarnos, dirigirla primero hacia la respiración, hacia nuestro cuerpo, hacia las sensaciones de nuestro cuerpo. Hacemos una tremenda cantidad de cosas para buscar no sentir. El ser humano de hoy en día va a todo tipo de elementos para buscar no sentir. De hecho, hicieron en este libro, no me acuerdo si fue en este u otro libro similar de Nazaret Castellanos, que ella trae un estudio que hicieron de personas, de ver cuánto podían permanecer 6 minutos consigo mismos, 6 minutos en sus pensamientos, y completamente relajados, tranquilos. Y el último experimento que hicieron al respecto, que fueron varios, pusieron una máquina de toques para darse toques. Entonces, para ver cuántas las personas si preferían quedarse quietos con sus pensamientos, consigo mismos, o darse toques eléctricos. Y el 52% de los hombres prefirió recibir toques eléctricos que permanecer quietos consigo mismos. Entonces, hoy en día a lo mejor no nos damos toques eléctricos porque está mucho más divertido agarrar el celular. El celular es más divertido que los toques eléctricos y es mucho más efectivo para quitar mi atención de cualquier otra cosa y poner mi atención únicamente en el celular. El celular es una herramienta súper, como lo hemos hablado antes, súper desarrollada para mantener nuestra atención. La gente, a través del alcohol, a través de las distracciones en el celular, a través de los juegos, a través de las drogas, a través de cualquier cosa, la gente busca, a veces el trabajo, el mismo trabajo se vuelve una excusa para no estar con nosotros mismos. Y por lo tanto, una de nuestras misiones en este mundo es tener la capacidad de estar con nosotros mismos, que justo es la única manera en la cual vemos como los antiguos profetas, que era la Torá, que si no vieron esa clase de la parashá que dimos hace un rato, se los invito a ver, cuando hablamos acerca de Parashat Balak y cómo es la diferencia entre la Torá que se experimenta y la Torá que se estudia. No me acuerdo si hablamos tan a profundidad, creo que sí. Y justo la Torá que se experimenta viene a través empieza por ahí, empieza por sentir, por experimentar.
por sentir mis emociones, por experimentar lo que experimento y solamente en ese momento puedo llegar a niveles muy elevados. Hoy en día estamos en la era de la información, tenemos demasiada información y tenemos que buscar tener esos momentos de paz, de alejarnos de toda esa información y de poder sentir nuestro cuerpo, poder estar presentes, poder habitar nuestro cuerpo con todo lo que ello implica. Eso no significa sentirse bien, eso no significa sentir bonito. No, significa sentir lo que sea que tengo que sentir. Y si el sentimiento que viene es tristeza, lo acepto y lo siento con todo y lo permito habitar en mí y después puedo ya estar feliz, pero no suprimiendo ese sentimiento. Entonces la felicidad va a venir después de que pueda experimentar todas las emociones con todo mi ser. Ahí es cuando puedo experimentar también la felicidad con todo mi ser. Cuando logré experimentar el enojo con todo mi ser y obviamente conducirlo y controlarlo y pasarlo a partes productivas, donde pude agarrar todos los sentimientos que vienen hacia mí y pude sentirlos y dejarlos pasar. La única manera de atravesar algo, más bien, la única manera es que en inglés es muy claro, the only way out is through. La única manera de salir de la situación es atravesándola. La única manera de salir de la situación es atravesándola. Muchas veces queremos evitarla, queremos suprimirla, queremos reprimirla, pero eso no nos va a ayudar. Nos va a ayudar puede ser temporalmente, pero eso que reprimimos se va después a nuestro cuerpo y después nos afecta mucho más. Se trata de sentir la emoción, experimentarla realmente, atravesarla y poder salir victoriosos al final, atravesando esa emoción. Eh, y esa es la única manera en la que podamos realmente llegar a responder y no reaccionar. Cuando somos primero, estamos presentes en nuestro cuerpo, sentimos lo que tenemos que sentir. Eh, Después viene la integración emocional, que es literalmente es lo que estamos diciendo, cuando sentir lo que sentimos con todo mi ser, permito a las emociones venir e integrarlas. No busco rechazarlas, no busco reprimirlas, es integración emocional, que la situación en la cual me estoy enfrentando la veo como un mensajero, no como un enemigo. Si yo veo una emoción que está llegando y independientemente de quién sea la persona que me lo está trayendo, es una emoción que yo estoy experimentando, yo la tengo que sentir, la tengo que integrar, tengo que entender que todo lo que me viene, que todo lo que me pasa es porque el creador así me lo trajo, me lo presentó. Y lo que yo tengo que buscar en ese caso es realmente sentir la emoción, traerla e integrarla dentro de mí. Todo lo que se me presenta en mi vida son cosas que yo tengo que integrar en mi vida. Si a mí se me presenta una persona que me hace reaccionar emocionalmente, es un regalo del creador que te mandó a tal persona para que puedas ver esa reacción emocional que hay en ti y entonces puedas trabajar en esa reacción emocional y puedas entonces integrar esa reacción emocional dentro de ti mismo. Entonces no huyas de las personas. Cuando tú huyes de las personas, tú huyes de las situaciones, simplemente estás huyendo, cambiando de contexto, porque se te va a volver a presentar el nuevo contexto que tú estés. Porque el creador es tan perfecto que hace que todas las piezas encajen de manera exacta. Y puede que ya lo hemos hablado, pero vale la pena repetirlo, que dice el Midrash, o si no me equivoco, que es la Gemara, que dice que ¿qué hace Hashem? Preguntan a los sabios, ¿qué hace Hashem desde que terminó la creación del universo? Ok, ya, creó el universo en 6 días, descansó el séptimo día, y después, ¿qué está haciendo? Entonces dice la Gemara, está haciendo parejas. Entonces, ¿qué significa está haciendo parejas? No solamente se refiere es un chathan que está haciendo que se casen personas, no, está agarrando a aquel que quiere venir a pegar y busca al que necesita recibir el golpe y los junta. Y eso es lo que significa ser parejas. Busca al que tenía que morir y busca al que tenía que matar y los junta. Busca al que tenía que ganarse la lotería con la persona que tenía que perder todo su dinero y los junta. Y así está haciendo todas las situaciones que vemos en nuestra vida son perfectas, son mensajeros exactos que tenemos que integrar en nuestra vida para poder mejorar como personas. Y repitiendo, el desarrollo emocional, o si quieren verlo de esta manera, el tikkun hamidot, va a venir cuando yo tengo la capacidad de estar presente,
de vivir en el presente, y esto lo puedo desarrollar a través de mi capacidad de pensar, de respirar, de meditar. Cuando yo medito, cuando yo respiro, cuando yo busco conectarme con mi creador, solamente puedo hacerlo en el presente. Cuando dejo de ver esos pensamientos que me pasan por mi mente del futuro o del pasado y me enfoco a este momento, ahí estoy viviendo en el presente. Y la segunda es la integración emocional, que esto representa a través de recibir las emociones como vengan, recibir las emociones y las situaciones que me producen esas emociones como mensajeros del creador para poder integrar emociones que en mi vida no he logrado integrar. Y cuando logro hacer esto, voy a poder pasar de la reacción emocional a responder en todas mis acciones. Y así como Pinehas voy a poder, en lugar de hacer la misma acción, puede ser una mitzvah, puede ser una vera, puede ser un precepto, puede ser una transgresión. La misma acción. ¿Y de qué depende? Depende de mí, emocionalmente cómo estoy. Estoy hablándole con amor, mi disciplina con amor, la misma acción, la misma consecuencia a mis hijos, por ejemplo. Si viene del amor, entonces es disciplina y es una mitzvah muy grande. Si viene de mi reacción emocional porque no te soporto y necesitas aprender cómo comportarte y por lo tanto te castigo para esto, ahí se convirtió ahora en un trauma incluso tal vez. La misma acción, la misma consecuencia. ¿De qué depende? No depende lo externo, depende de lo interno. Entonces, siempre nos ponen esto, sí, correcto. Déjame ver que tengo unas notas aquí, que solo quiero ver que no me falte nada, porque estos son temas que, o sea, esta es como que la esencia de lo que tendríamos que estar buscando todos los días para mejorar. Eh, Entonces, por un lado, otro punto que no había mencionado es que va relacionado a lo que ya dijimos de la integración emocional, pero dicho de otras palabras es lo mismo. Dice, el desarrollo emocional requiere que primero liberemos las emociones que hemos oprimido y bloqueado y que las aprendamos a canalizar esa energía de una manera responsable. En otras palabras, estamos ocupando mucha energía para reprimir emociones que tenemos dentro de nosotros y en lugar de usar esa energía para reprimirla, vamos a liberar esa energía y liberar esa energía de esas emociones reprimidas porque la emoción, como lo dice en inglés, es energy in motion, energía en movimiento. Mi emoción es energía en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Canalizar esa energía que se mueva hacia los puntos correctos, hacia lo que sí quiero. Y este proceso es acerca de regresar a nuestra esencia de lo que realmente somos y no de lo que hemos hecho capas durante toda nuestra vida para llegar a representar algo que no necesariamente es lo que somos. Eh, Muchas veces nuestra intención, queremos manipular las experiencias que vivimos a nuestro alrededor porque no nos sentimos cómodos viviéndolas. Y nuevamente, la comodidad no es lo que estamos buscando. La comodidad no es lo que estamos buscando realmente algo más elevado que esto. Y esto viene a través de sentirnos incómodos en muchas situaciones, poder sentir la incomodidad, poder entenderla, rastrearla, ni siquiera entenderla, simplemente poder integrarla dentro de nosotros. Y entonces, ¿por qué nos sentimos incómodos? Porque no tenemos una habilidad de realmente mostrarnos completamente como somos y disfrutar las cosas como son, como Hashem me las mandó. Disfrutarlas como son, eso me va a permitir poder integrar las emociones. Y bueno, todo esto a lo que nos va a llevar es realmente a poder ver la diferencia entre reaccionar y responder. Sentir todas las emociones como válidas, como auténticas, como mensajeros. Los niños nos van a ayudar a eso a mostrarlo muy rápido. Los niños nos van a mostrar esos sentimientos, emociones muy rápido.
Ellos nos van a llevar a nuestros límites muy rápido. Y está bien. Y eso es lo que necesitamos, es lo que queremos. Porque a través de mostrarnos lo que tenemos que ver, vamos a poder integrar lo que tenemos que integrar de manera más rápida. No es fácil, no es cómodo, no lo que queremos, no queremos comodidad, no queremos las cosas fáciles, queremos que trascienda. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y Be'ezrat Hashem, nos vemos la siguiente semana. La semana pasada hablamos muy técnicamente acerca del aprendizaje y Be'ezrat Hashem también la próxima semana vamos a hablar otra vez, regresar un poco más técnico a lo del aprendizaje. Y por otro lado, quiero que recordarles que los que quieran hoy en la tarde, Be'ezrat Hashem creo que a las 7 de la tarde, no, a las 7 es minja, perdón, 6:30 va a tener que ser. Ahorita les confirmo el horario también en el grupo, los mando. Para el que quiera, la primer clase del curso de hebreo va a ser abierta y pública para todos, para que el que quiera ver cómo va a ser el método, después pueda también agregarse al curso y nuevamente que el dinero no sea algo que los impida entrar al curso, si es lo que podemos, estamos abiertos a becas para aquellos que realmente lo necesiten y realmente esperemos que pueda contar con la presencia de más de ustedes en el curso de hebreo de la Shana Kodesh para lectura y nos estamos escuchando y viendo, si no, la próxima semana o si no, en la tardecita. Que tengan todos una excelente semana. Shabbat Tov. Gracias, More. Shabuato. Gracias, More.